Bueno, hoy tengo el gusto de presentaros el trabajo, para los que no los conozcáis, de el estudio Pánico, que es un estudio de diseño gráfico de Quito, Ecuador. Y bueno, se marcan estos trabajos, para mi manera de entender el diseño gráfico, increíbles y acojonantes, como decimos en España. Y bueno, entre otras cosas, yo tuve el placer de encargarles mi identidad como motion designer. Y aquí tenéis un poco el manual de marca. Bueno, ha sido una de las experiencias más placenteras que he tenido como diseñador gráfico. Colaborar con gente con tanto talento y que me entendieron tan bien. A ver, ahora se os ve mejor, no sé por qué. Bueno, pues nada. Ah, o sea, cuando cierro la mierda esta es cuando se ve peor. ¿Cuál mierda cierro? Aquí una cosa del capturador. Bueno, da igual. Bueno, pues aquí estamos hoy con Pánico, que son Marcelo y Paulina, y nada, pues muchas gracias, es un gusto poder hablar con vosotros, con ustedes, como diréis vosotros, que son mucho más respetuosos que los españoles, hablando, hacer un trabajo increíble, que entiendo que ya todo el mundo conocerá, y si no, bueno, dejaré evidentemente todos los enlaces para que veáis su trabajo y todo, y nada, yo tuve la suerte, yo os voy a contar un poco, que un día estaba por Instagram así tirando, perdiendo el tiempo entre comillas, y de repente me encontré, hay cosas que me paran, ¿no? Y ostras, dije, ¿esto qué es? Entonces encontré el perfil de Pánico y me enamoré, me encantó. Entonces ya luego, mirando un poco más, vi que estaban en Ecuador y dije, bueno, ya genial, porque ya no tengo la barrera del idioma, que siempre estoy aprendiendo inglés y más o menos me manejo, pero la verdad es que no es lo que más me gusta, tener que estar. Y entonces ya dije, bueno, esto es perfecto. Y nada, ya al principio he presentado un poco la identidad que me hicisteis, que tampoco yo quiero darme autobombo, pero bueno, es lo que digo, que es lo que más me gusta de lo que tengo, yo creo, y me lo habéis dicho vosotros, así que nada. Bueno, yo dejo de enrollarme más. No sé si queréis presentaros un poco el estudio o hacer vosotros una breve introducción de quiénes sois, que seguro que es Ah, mejor que la que he hecho yo. está muy bien. No, y de hecho con lo que comentabas de cuando tú nos encontraste, para nosotros en cambio fue como recibir un mail, como, oigan chicos, me gusta lo que hacen, quisiera, y vimos tu trabajo y también fue como, wow, esto es increíble. Y después, bueno, la dinámica, bueno, hasta hoy en día o sea, para nosotros el conocerte y el haber estado trabajando juntos, increíble, y más verdad también como amigo, más todavía. Entonces, un gusto estar aquí. Bueno, yo soy Marcelo, me encargo, digamos, de la parte gráfica de Pánico, y esa es mi esposa Paulina, esa es la parte estratégica. Entonces, somos como ese equilibrio que, así como tenemos en la familia, o sea, como somos familia, también tenemos la empresa y la manejamos del mismo modo. Entonces, nada, eso es Pánico. Contarles que nos tomó, creo yo que bastante tiempo llegar a la estructura que tenemos hoy, ¿no? Eh, Pánico ha tenido muchos altibajos. Yo realmente soy parte real, así, de Pánico desde el último año. Antes siempre estaba ahí con Marcelo, pero no es que yo me involucraba tan directamente en el trabajo porque él tenía otros socios. Pero pues bueno, con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que realmente necesitábamos trabajar juntos y creo que se nos ha dado bien, ¿no? Hemos tenido un progreso muy significativo para nosotros como estudio y para lo que queremos a futuro. Pero no sé, un chico me preguntó por Instagram cuando se enteró que se iba a hacer la entrevista, oye, pregúntales esto, no sé qué me encantan, tal. Entonces me decía algo así como, le he cambiado un poco la pregunta, pero él se refería a que, por ejemplo, cuando tenéis un brief muy abierto, ¿qué es lo que hacéis? Porque hay gente, que esto lo sabemos todos, que se aprovecha un poco de esa situación como diseñador y entonces tiran un poco por donde ellos quieren, ¿no? Que esto es típico. Y eso es algo que se hace mucho al principio también, que yo también lo he hecho. O sea, está claro que lo hemos hecho todos. Tú tienes tus gustos, tú tienes tus cosas que quieres hacer, entonces cuando el cliente no se entera mucho dices, bueno, ya está, le voy a meter esto que a mí me encanta, a ver si cuela, porque hay muchos diseñadores jóvenes o incluso mayores que son muy cabezotas. Entonces, ¿qué es lo que hacéis vosotros en estos casos? ¿Intentáis investigar por vuestra cuenta o estáis hablando con el cliente hasta que realmente os cuenta todo lo que necesitáis saber? ¿O qué es lo que hacéis en estos casos? ¿Que es un brief como un poco naif, un brief que no se entiende o que no hay suficiente información?
¿Cómo lo planteáis esto? No, o sea, siempre nuestro acercamiento con el cliente es como no es tanto esta posición de estudio, cliente, todo súper formal, sino nos gusta desarrollar vínculos un poco de confianza. Entonces, siempre iniciamos con una conversación, si vemos que falta información, tratamos de sacársela, porque para nosotros es muy, muy importante el tema de entender realmente lo que el cliente necesita y qué le gusta también, porque por un lado está la necesidad de resolver el problema, no sé, conceptual, gráfico que tenga, y por otro lado que él también se siente identificado, porque cuando tú decides emprender un proyecto con un cliente tienes tantas posibilidades que puede ser abrumador. Entonces, justamente me acuerdo un día que se me fue el nombre de este estudio, la chica de Perú. Blanco. Blanco no, pero que eran holandeses. Se me fue el nombre de un estudio, pero dijeron algo que a mí me parecía que era interesante. Dijo, ¿cuál es el infierno para un diseñador? Entonces, claro, todas las personas daban sus alternativas o sus opciones y la respuesta era hacer lo que quieras. O sea, porque claro, cuando de repente te dan una puerta tan abierta, es como, hay tantas opciones que no sabemos por dónde ir y es ahí donde se dan esta como especie de bloqueos de estás tirando para tantos lados que no estás yendo a ninguno. Entonces, para nosotros es muy importante establecer esa ruta. Entonces, eso siempre lo tratamos de obtener del cliente. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué marcas? ¿Qué música? O sea, si es que vemos que la información todavía empieza a ser difícil de sacarla, entonces todo se da con diálogo de confianza. O sea, entonces ya vas entendiendo un poco el perfil, vas viendo por dónde se encamina y entonces ahí sí puedes irle haciendo preguntas más directas y en el momento en que ya sentimos que tenemos todo lo que necesitamos para empezar, viene este proceso de básicamente a comprobar que lo que entendimos era correcto y eso lo hacemos con moodboards. Entonces nunca es que directo de la información que nos dé el cliente nosotros vamos y en las propuestas, sino a ver, de lo que nos contaste, de lo que nos dijiste, pensamos que estas son opciones que te van a venir súper bien, cuál te gusta más, cuál te explica, qué te gusta de una, qué no te gusta. Entonces ya cuando tenemos todo muy claro, nos lanzamos a diseñar prácticamente. Claro, si bien que más bien puede resultar un problema cuando uno cree que es demasiado intuitivo, ¿no? Creemos que es necesario llegar a conocer lo que más podamos a un cliente, entonces necesitamos que el brief sea lo más completo para, desde ese punto, o sea, desde ya sabiendo exactamente lo que creemos que el cliente quiere, buscar cómo llegarle, ¿no? Sí, yo me acuerdo en mi caso, o sea, incluso haces un poco de investigador privado porque yo no os había contado y no sé qué subo muchas chorradas a mis Insta Stories y cosas que hago y no hago y ya estaba intentando aprender a patinar ahora y tal, no sé qué, y me acuerdo que lo habías mirado y ya incluso en los mockups metiste una tabla de skate y tal, o sea, yo estaba flipando porque digo, es que están fijados realmente, que entiendo que eso igual ahora ayuda bastante, ¿no? Si trabajáis para una marca o para un individuo, para el cliente, que si tiene, por ejemplo, una cuenta de Instagram o algo que sea muy visual, ¿ahí buceáis también? ¿O miráis ahí? ¿O cómo lo hacéis? Sí. Claro. Totalmente, o sea, buscamos ahí y también buscamos qué es lo que se está haciendo en ese ámbito, ¿no? Hacemos siempre un análisis de la competencia nacional, de la competencia internacional y de cuáles son las proyecciones del área de negocio que tiene nuestro cliente. Claro. No, o sea, eso es un trabajo importantísimo. Bueno, tengo aquí otra pregunta. Había hecho una pregunta que yo creo que la habéis medio respondido. Entonces voy a saltar a otra que a mí me interesa mucho y que conociendo seguro que tenéis aquí un punto de vista interesante. Entonces, la pregunta es algo así como... O sea, nosotros somos como, y eso es lo bueno de también como formar parte de, somos los dos y nos entendemos y tenemos como una misma manera de ver la vida prácticamente. Entonces, somos personas que sí, por ejemplo, políticas sí somos, o sea, siempre nos hemos considerado como en esta noción progresista. Entonces, en sí como decirle no a ciertas empresas no se ha dado mientras siempre haya un diálogo respetuoso, mientras siempre como que tengamos esta noción de
O sea, no importa por grande que sea una corporación, nos gusta a nosotros el diálogo, el trato fraternal, la confianza, o sea, no nos gustan tanto las posturas. Entonces, si un cliente vemos que tiene como algo que no sintoniza con nosotros, entonces, bueno, tal vez vemos la manera de la manera más educada, digamos, como decir, tal vez no somos nosotros las personas con las que tienes que trabajar. Prácticamente no nos pasa, ¿no? El tipo de trabajo que nosotros exhibimos en nuestras redes y que tratamos de promocionar, o sea, que nos identifica, la verdad es que ha hecho que se acerquen a nosotros los clientes adecuados. Entonces, no nos ha pasado más que en un tema político justamente que tengamos que decir gracias, no podemos trabajar esta línea. Simplemente nos sucedió por un tema con el gobierno actual en el Ecuador que querían que trabajemos pues la imagen de uno de sus proyectos, que tuvimos que decir que no, porque la verdad es que no nos da la cara, ¿no? Yeah. No creemos que haya nada muy rescatable que decir de este proceso actual. Entonces, creo yo que es la única ocasión. En tema de clientes privados, casi siempre se han acercado a nosotros solamente clientes que gustan de nuestro trabajo y que les gusta nuestra línea. Entonces, no hemos tenido ese tipo de problemas. Sí, o sea, siempre decimos esto de que haciendo el trabajo correcto llegas al cliente correcto. Entonces, eso es mucho lo que también se da, como dice Paulina. Para nosotros a veces, como lo que te decía, si es que por ahí un cliente no tenemos afinidad, eso se siente. Entonces, después de pasar la cotización, simplemente hasta ahí muchas gracias. Entonces, como dicen, aquí no ha pasado nada, o sea, no hay problema. Los proyectos con los que nos hemos desarrollado y que los hemos trabajado a profundidad son proyectos en los que nos hemos sentido muy cómodos con las personas que estamos trabajando. Yo creo que eso, viéndolo desde fuera, se relaciona mucho con vuestro diseño, que es como muy directo, y no sé, vuestra manera de expresaros todo es como muy claro, o sea, se entiende muy bien lo que sois, ¿no? Entonces yo creo que es lo que decís, hay gente que directamente no se acerca a vosotros porque quieren algo o más, por ejemplo, más trendy o más, no sé, cosas que no son tan auténticas, ¿no? Entonces eso yo creo que sí que ayuda un poco, ¿no? Que realmente ahora que se habla tanto del branding, cómo es tú, o sea, en la presencia en las redes, o cómo te proyectas o cómo no te proyectas, yo creo que eso es importante, pero claro, tienes que ser auténtico, porque si no, si quieres vender algo que no eres, pues ahí ya te pillan enseguida, o sea, eso es muy fácil. Luego a mí yo, ya después de trabajar con vosotros el trabajo de estrategia también me parece la repera, pero yo lo primero que hice como diseñador gráfico, yo me enamoré de la gráfica, del uso de la tipografía, el color, y a ver cómo era la pregunta. Nosotros, o sea, con Paulina siempre decimos el tema de que siempre creemos que es mucho más fácil saber aumentar cosas a que quitar, porque como que el quitar empiezas ahí a jugar con el tema de ser concreto, entonces la indecisión de quito esto, dejo esto, es algo que todos tenemos porque todos por naturaleza somos indecisos, entonces es el ejercicio y el reto que tenemos constantemente. Entonces parte de nuestro trabajo es, gran parte del tiempo que le destinamos es más que aumentar cosas, es quitar, porque tú empiezas a trabajar, vas por muchos caminos, te empiezas a gustar cosas, sigues explorando y cuando terminas dices, listo, por aquí va, pero claro, es demasiado, entonces ¿qué de esto es indispensable para que sea esto lo que funcione? Porque si no, terminas, como tú dices, como dijiste antes, cuando tú no apuntas claramente o no sabes qué decir, entonces nadie te quiere escuchar. Entonces tú estás recargado de elementos, estás con muchas, no sé, tipografías, colores, gráficos, entonces no entiendes muy bien por dónde va. Entonces el poder de la simplicidad es justamente eso, saber cuáles son los elementos que deben quitarse y cuáles son los que se deben quedar. Para que al final parezca que es algo, o sea, a nosotros nos encanta que cuando vean nuestro trabajo parezca que lo podía haber hecho cualquiera en 20 minutos. Entonces es esa la magia, es decir, a ver, lo pueden hacer en 20 minutos, háganlo, porque ese es el reto, o sea, no es tan fácil cuando tienes pocos elementos, porque las cosas son sencillas, tienes tipografía, color, foto y tipografía, entonces en esas 4 cosas puedes pasarte la vida entera jugando. Ahora, cuando encontrar ese equilibrio entre esos elementos, esa es la clave y eso es lo que nos encanta como
jugar, o sea, ver cuando los pocos elementos que tenemos están equilibrados. Y tú sabrás cuánto tiempo toma eso, ¿no? Uf, O sea, no. Entonces, Marcelo diseña y tú, Paulina, siempre le haces un poco como de... O sea, tú ves sus diseños mientras van progresando y le dices esto sí, esto no, o cómo, desde estrategia, cómo trabajas con él en este sentido. bastante eso, ¿no? Sí, ¿no? Yo hago mucho la investigación de la marca, entonces siempre estoy en las reuniones de brief, justamente, entonces creo que tengo la idea siempre de captar un poco lo que la persona busca. Entonces, sí, con Marcelo lo que hacemos es empezar a buscar referencias y tratar de ver si por ahí, a veces también hago trazos con el lápiz, entonces le digo, tal vez si le puedes hacer algo como esto, creo que le gustaría. Entonces, sí, ya cuando Marcelo empieza a diseñar, siempre trata de mostrarme cómo van los avances. Entonces, creo que la verdad es que pocas veces nos gustan cosas muy distintas. A veces sí tenemos diferencias más bien en qué es lo que quiere el cliente proyectar. Entonces, Marcelo siempre tira más hacia es que este me gusta más. Y yo a veces le tengo que decir, sí, pero es que creo que este va a ser más lo que el cliente necesita mostrar. Entonces, sí, finalmente los dos creemos en que no hay que contaminar las cosas, la vida, o sea, es ya una referencia personal. Entonces, eso se junta mucho a cómo se plasma el trabajo del estudio, ¿no? Tratar de que sea como la frase que siempre decimos, simple, directo y potente, o sea, sin contaminación, sin excesos, sin bulla. Qué bueno eso, sin bulla, me encanta. Sí, o sea, el tema del Ecuador siempre ha sido como, a ver qué pasa, y es que Pánico ha tenido como algunas etapas, o sea, al principio en el 2013, con un amigo, un gran amigo que es igual artista y diseñador, decidimos como, a ver qué pasa, más o menos te resumo un poco para entender el proceso de cómo se da Pánico. Sí. Digamos, yo empecé a estudiar publicidad, entonces estudié publicidad, tenía como esta como te digo, siempre hemos sido muy políticos y con Paulina estamos años, o sea, tenemos ya 16 años de casados, entonces prácticamente crecimos juntos. Entonces yo me acuerdo que yo tenía que decidir qué estudiar en la universidad, yo no tenía idea, me inclinaba mucho más por psicología. Entonces, ya a punto de inscribirme a psicología, justo la Paulina me dice, oye, ¿a ti te gustan las fiestas? ¿Por qué no? Porque aparte estábamos como justo esperando ya nuestro primer hijo. Entonces, sí, en resumen, mi vida de adolescente fue un caos total. Entonces, ese equilibrio que llegué a encontrar con Paulina es el equilibrio que hasta ahora lo mantenemos como estudio o como familia. Porque yo solo puedo de repente perderme. Entonces andaba perdido y ella me dice, oye, tal vez como a ti te gustan mucho las fiestas, ¿por qué no hacemos una fiesta y también tal vez recaudamos algo de fondos y tenemos como unos ahorros? Y en lo que me puse a pensar como cómo sería la invitación, cómo sería, dije, qué padre, me gusta. Y la Paulina también me dijo, oye, ¿por qué no estudias publicidad en vez de psicología? Entonces dije, perfecto, sí. Me metí a estudiar publicidad, le di a toda, me metí a trabajar a las agencias súper pronto cuando estaba a trabajar. Y claro, de las agencias de publicidad no era lo que yo creía, o sea, en primer lugar yo pensaba que era muy mal diseñador, entonces por eso me metí a publicidad y nunca me atreví a estudiar diseño. El momento en que entro a las agencias, pasaron muchos años obviamente, pero lo que a mí me incomodaba siempre era este tema de ¿cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta? Era como todo lo que yo presentaba era, pero ¿cuál es la vuelta? Yo, ¿cuál vuelta? O sea, ¿qué vuelta necesitas para decir algo? No, es que la comunicación no puede ser así literal, o sea, es que para mí, a mí toda la vida me ha gustado ser literal, o sea, para mí, por ejemplo, cuando yo vi, siempre pongo este ejemplo de, yo crecí en un colegio religioso, y cuando vi la cruz invertida en una portada, o sea, fue como, wow, eso es lo que me gusta, o sea, cuando veía la A de anarquismo, no era porque decía qué diseño tan bonito, sino es por esa fuerza que tiene, el mensaje que trae, y no es un mensaje que le estás intentando contar como un chiste que necesitas leer 2 veces, sino o sea, lo ves y lo entiendes. Entonces, eso me costó mucho entender en las agencias y fue como el decir, a ver, realmente esto no es mi lugar, o sea, tengo que irme por otro lado. Y en el 2013 con mi amigo que compartíamos mucho esta manera de ver, decidimos abrir Pánico y a los 6 meses quebramos, o sea, fue como, pum, como no teníamos... las grandes bandas de punk rock. Te estresaste así contra la pared y después Bien era rápido. desesperado.
trabajo. ¿Y qué pasaba en esa época en Ecuador? Realmente lo que había de diseño eran pocos estudios que eran grandes y eran caros. Entonces no había este formato como que hoy día existe, que hay muchos estudios medianos que trabajan con clientes medianos y tienen propuestas interesantes. Entonces, claro, pasó algún tiempo y para mí el punto donde hace diferencia en decir volvemos a intentar es cuando tuve la oportunidad por una entrevista de trabajo de ir a Perú. Claro, llegué a Perú y dije, a ver, esto es otra cosa. O sea, aquí hay estudios de diseño súper interesantes. Estoy hablando con diseñadores que hacen cosas increíbles. ¿Qué pasa en Ecuador si estamos a pocos kilómetros? O sea, entonces yo sentía una diferencia de aproximadamente 10, 15 años. O sea, yo decía, en 10 años tal vez estemos como está ahorita Perú. Pero dije, no, o sea, hay que intentarlo, es el momento, estamos a pocos kilómetros, no puede ser que en Ecuador no pase nada. Entonces regreso a Ecuador, decido abrir con una socia que fue también en su momento también mi amiga y que empezamos el proyecto. Entonces, ¿qué pasa en esa época? Se abre la ley de comunicación que, a ver, para las personas que no cachen mucho Ecuador, nosotros tuvimos un gobierno que fue Correa presidente y fue durante 10 años. Entonces, todo este periodo de gobierno, el país se transformó. O sea, ¿por qué? Porque hubieron iniciativas como esta donde o sea, la ley de comunicación en Ecuador significa que todo lo que se pauta en Ecuador debe ser producido en Ecuador. Entonces, antes lo que hacíamos cuando trabajábamos en agencias de publicidad era importar todo lo gráfica que se hace afuera, hacer adaptación y listo, aquí no se hacía. Entonces eso hacía que aquí no haya talento. Ninguna marca necesitaba aquí establecer sus manuales de marca, ninguna marca necesitaba producir fotografía. Entonces en las agencias lo que nosotros hacíamos con las producciones locales, que eran las únicas que habían, era el fotógrafo nos daba la foto y los directores de arte en las agencias retocábamos. Entonces como a mí me gustaba mucho más el trabajo de ese tipo que el de estar pensando como conceptos con vuelta, empecé a meter mucho en el retoque de foto. Entonces, la segunda etapa de Pánico nace básicamente como un estudio de retoque fotográfico porque ese era el trabajo que se abrió. Entonces, con mi socia que era Fernanda, lo que hacíamos era coger mucho proyecto de retoque y trabajar con bandas de música o clientes muy, muy pequeños que nos permitan hacer cosas interesantes. Y eso fue poco a poco como cobrando un poco más de importancia, nos dio un poco más de reconocimiento, pero todavía el estudio no se definía bien, la gente no entendía bien, Pánico es retoque o es foto o es diseño. Entonces esa vuelta, digamos, se da prácticamente como hace un año. Y en toda esta transición de tiempo, muchos estudios también empezaron a aparecer. O sea, hay gente que es muy talentosa, hay diseñadores que empezaron nuevamente como a decir, listo, la agencia llegó hasta acá, hay nuevos formatos y los vamos a empezar a aplicar. Entonces, en Ecuador siento que ahorita hay mucho movimiento fresco, o sea, que hay mucha gente con mucha iniciativa y nada, estamos en ese proceso, o sea, de empezar a correr a toda, porque Perú inició hace mucho antes que nosotros, Colombia mucho antes, no se diga Argentina, Brasil. Entonces, para Ecuador es un fenómeno relativamente nuevo en el que nos toca correr, pero a toda velocidad si queremos igualarnos. Entonces, ese es el proceso en el que estamos. Pero se da mucho con jóvenes, ¿no? Que ya estudiaron o su carrera en este tiempo que te contamos que el Ecuador sí vivió un tiempo distinto, que se sentía como un país con oportunidades, se dieron muchísimos programas de becas, entonces hay un montón de súper especialización, diría yo, o sea, ahora encuentras aquí un montón de gente con PhD, con masterados, con un montón de criterio además, que se formó a lo largo de todo este periodo. Ahorita es justamente un periodo de crisis más bien en el país, a propósito de la pandemia y que también llevamos arrastrando unos cuantos años de crisis económica fuerte, ¿no? Entonces, claro, ahorita el país se encuentra súper deprimido y nada, como estudio estamos aquí realmente tratando de que las cosas salgan bien, de que los nuevos emprendimientos tengan éxito, de que la gente vuelva a creer. Entonces, creo que la pandemia nos ha dado un poco esta perspectiva de tratar de trabajar junto a emprendimientos pequeños, de trabajar junto a personas que ahorita les ha tocado buscar cómo salir adelante, ¿no? Porque muchas empresas quebraron, muchas empresas grandes, mucha gente ha quedado sin trabajo en los últimos años y con más fuerza a raíz de la pandemia. Entonces, claro, para los estudios de diseño
de alguna manera este tiempo se convierte en eso, ¿no? Un despertar hacia los microemprendimientos también. Sí, Yo creo que lo que has dicho, Marcelo, también de cuando fuiste a Perú te abrió los ojos en el sentido de es un poco creértelo, ¿no? O sea, no, sí, o sea, lo que pasa es que o sea, desde hace un año tuvimos un enfoque muy claro en decir, Pánico es un estudio de diseño y tenemos una productora de foto, porque son dos rubros que los manejamos, o sea, por un lado trabajamos del estudio que somos, bueno, aparte de Paulina y yo, también estamos trabajando con dos diseñadores que son muy talentosos y que están empezando a cogerle el ritmo también del trabajo de Pánico, pero también tenemos la parte de producción de foto que nunca nos hemos desapegado del todo. O sea, entonces tenemos una productora y conversamos directamente con agencias de publicidad, tenemos fotógrafos con los que trabajamos. Entonces, antes no estaba tan bien definida esa línea, entonces hacíamos todo, pero bajo como tú dices, tú entras a un feed y en Instagram, por ejemplo, te metes a una web, ves un par de posteos y si no tienen una misma línea o un hilo conductor, dices listo, siguiente, o sea, entonces es entender eso también, o sea, qué es lo que realmente queremos decir, o sea, Pánico es un estudio de diseño y tenemos la parte de producción que sobre todo es algo muy local, o sea, para nosotros el tema de diseño lo vemos y es muy importante lo que se da con las redes, o sea, como tú dices, tú nos encontraste por Instagram, por ejemplo, a la web, bueno, esa ventana que se abre, yo digo, es como esa grieta que nos permite a los pequeños, porque yo antes de que me publiquen, yo que sé, en España, era muy complicado, pero desde hace 5 años con el tema de redes, eso ha cambiado completamente, entonces de repente los lugares, los países pequeños tenemos como esta facilidad para estar expuestos hacia digamos. Yo creo, mira, fíjate que es muy interesante lo que me dices de todo el tema de la fotografía y tal, los sistemas de marca que hacéis, me parece que son espectaculares y además me parece que siempre cuando hay fotografía en esos sistemas de marca está muy, muy encajada y muy, muy en sintonía con lo que es el diseño que hacéis. Y eso es algo que fíjate que en branding muchas veces no se cuida tanto. Y a veces se ahorra un poco, que lo sabréis vosotros, y se compran imágenes de stock, ¿no? Incluso para el manual de marca. O sea, yo he visto un montón de manual de marca que están hechos con imágenes de stock, incluso hasta con marca de agua a veces. O sea, y realmente eso, fíjate que vosotros eso es una cosa que tenéis muy buena, que es que si me dices que encima tenéis una productora que podéis hacer las fotos, eso la gente debería saberlo porque a la hora de desarrollar gráficas para un sistema de marca es fundamental la fotografía, es que es súper importante, a no ser que la marca se base solo en ilustración o solo en gráfica, pero si hay fotos por medio, o sea, eso es un asset que tenéis increíble. Hay otra cosa que sí que, hablando de toda esta mierda que es la pandemia esta, que bueno, este vídeo se lo ven en el futuro, bueno, pues ya lo sitúan un poco en qué época se grabó, ¿no? Claro, o sea, por un lado está la ventanita que decías de Instagram, que es un poco... yo os vi y no tenía ni idea, luego ya investigué un poco más y ya vi que estabais en Ecuador. Pero, por un lado, yo creo que os abre esa ventana porque vuestro trabajo es visualmente y visualmente tiene una coherencia muy fuerte y es algo que le echas un vistazo y entra, o sea, la fuerza. Yo como diseñador gráfico me impactó directamente, ¿no? Pero a la vez, de cara adentro, sí que es importante, claro, que tengáis ahí como una comunidad, porque es como cuando lo que dices que fuiste a Perú y te diste cuenta, es como el ejemplo que sois vosotros. Seguramente hay un montón de diseñadores en Ecuador que os siguen y os ven como un referente, ¿no? Y eso también hay que cultivarlo y cuidarlo, ¿no? Mucho. O sea, yo, por ejemplo, aquí en España, pues lo que somos motion designers nos conocemos prácticamente todos y nos intentamos ayudar entre nosotros y aunque sea en privado, ¿no? O sea, entonces esa parte es fundamental, ¿no? Y nos pasamos trabajos unos a otros y en general nos llevamos muy bien, ¿no? Entonces eso también me gustaría que nos habláis un poco de cómo, si tenéis un poco de comunidad o cómo sentís esto ahí en Ecuador, entre los diseñadores gráficos. Sí, o sea, en general, bueno, la comunidad de diseñadores, y no solo en Ecuador, o sea, lo curioso de las redes, por ejemplo, es que si bien tenemos como mucha afinidad con diseñadores de acá y todo, pues no solo se da localmente, y tenemos diseñadores que son amigos de Italia, de Argentina, y que son gente que siempre te está apoyando y te dice, oye, algún rato podemos trabajar juntos y que espero en algún momento también puedan ser parte de Pánico porque esa es la idea. Entonces,
eso es lo bonito de esta como, esta grieta que yo, porque más que una ventana para mí es una grieta, pues digo, en algún punto todo se va a empezar a normalizar y se va a, a empezar a regularizar y siempre el poder va a ir tomando como, pero como en esta época donde las redes todavía es como que acceso para todos y todos con, o sea, tú puedes pautar con $10 en donde quieras en el mundo, entonces ese tipo de cosas que ahorita están como todavía sin tanto orden, todavía Netflix te cuesta $8, o sea, todavía hay cosas así que poco a poco van a ir subiendo los costos, poco a poco se va a ir normalizando, me imagino, o no sé cómo se va a ir dando, pero digo, ahorita todavía existe esa grieta donde de repente puedes coger y decir, démosle con todo porque este es el momento. Y eso es lo que hace que Pánico también tenga, sobre todo, mucho pegue afuera. O sea, muchos de los proyectos que hemos tenido, sobre todo desde la pandemia, se dan con gente que trabaja, nos escriben de otros países, a veces no sabemos ni de dónde son, toca preguntarles, o sea, entonces eso es lo chévere. O sea, creo que Pánico quiere crecer, pero no solo como pensar en como a nivel de somos de Ecuador, sino somos del mundo, o sea, somos gente que estamos queriendo hacer las cosas, que queremos buscar afinidad con personas que piensen igual que nosotros, que les gusten las mismas cosas que nosotros. Si se da en el país, perfecto; si se da afuera, perfecto también. No lo vemos como que esto de somos territorialistas y eso. O sea, pues es el mundo. Sin embargo, si logramos, o sea, de alguna manera ser un referente aquí en el país, o sea, realmente es algo que nos hace sentir orgullosos y siempre intentamos que cualquier cosa que esté a nuestro alcance esté al alcance de cualquier diseñador. Nos encantaría hacer una escuela de diseño en algún punto para un montón de jóvenes, sobre todo, que hemos visto que tienen aquí en el Ecuador un gran talento y que, como tú dices, a veces no se la creen. Entonces, si desde nosotros podemos hacer algo para que nos empecemos a creer esta historia, lo haremos con todo el gusto, ¿no? Sí, lo que dice la Paulina de escuela me parece que es algo que siempre ha sido un objetivo, o sea, que hemos tenido, porque ¿qué pasa como personalmente a nosotros en nuestra historia? Yo trabajé 10 años en agencias de publicidad porque no tenía otra opción. Yo tenía como esta especie de, porque si bien habían estudios de diseño a los que yo hubiera podido acceder a trabajar, era muy difícil, o sea, eran estudios muy pequeños o eran muy grandes y no estaban contratando gente, entonces, y esos estudios hoy día ya no están activos. O sea, ¿qué pasó? Porque se reducía como, yo soy Marcelo, soy diseñador, y hasta el punto en que pueda seguir produciendo lo voy a hacer, pero no voy a tener una escuela detrás que pueda seguir con ese trabajo que yo en un futuro ya no lo voy a poder hacer. Entonces nosotros estamos conscientes de eso y lo que queremos es, por eso estamos incluyendo poco a poco, a la medida de lo posible, personas que trabajen con nosotros, porque sería increíble en un futuro poder ser una empresa que a toda la gente que no quiere estar en la agencia de publicidad tenga una opción, que tengan como para hacer cosas distintas, para tener un perfil distinto de empresa también, como hacer ese respaldo. O sea, esperamos algún día poder serlo y eso es como parte de la búsqueda también, ¿no? Sí, luego el mundo de la enseñanza, yo entré un poco de rebote, pero la verdad que es muy gratificante y es fascinante, ¿no? O sea, y la gente en general pues te agradece mucho. Es una experiencia que está muy bien, la verdad, enseñar a otros. Bueno, sí, dime. Muchos, por ejemplo, muchos de los chicos ahorita estamos trabajando con 2 personas y nos enseñan un montón, y eso es lo que pasa a veces y lo que creo que pasó con los estudios de diseño de la época en que yo estaba empezando a trabajar, que, o sea, se quedaba mucho en yo soy el genio, listo, o sea, pero si tú no tienes la humildad para entender también los jóvenes, la gente que ahorita está empezando a aprender, que tienen nuevas ideas, si tú no estás absorbiendo eso, te estás caduco en 5, máximo 10 años. Estás muerto porque le estás enseñando lo que aprendiste tú hace mucho tiempo. Entonces eso tiene que, sí. Estamos aprendiendo, o sea, con los chicos que trabajamos les mostramos y les enseñamos lo que sabemos, pero esperamos que ellos nos enseñen también lo que saben. Total. Sí, eso es muy importante. Pues es que es lo que digo siempre, podríamos estar un año hablando. Pero yo creo que, como hago con todo el mundo y especialmente con vosotros, os voy a invitar a que en algún momento tengamos otra charla si queréis y seguimos hablando de todo esto. Pero ¿sí? Encantado. ¿Os apetece? Bien. Entonces, bueno, nada, pues muchísimas gracias, Marcela, Paulina y Marcelo. Y nada, entonces lo dejamos para otro día hacer otra charla con vosotros, ¿os parece?
Parte B, perfecto, Claro, sí. el lado B. Qué bien, soy un suertudo. Bueno, pues muchas gracias y un abrazo para allí, para toda la familia. Gracias a Igual a ti ti. también y saludos a todos quienes logren conectarse a esta comunicación. Tenemos poco público, pero muy fiel y les gusta mucho, o sea que... Muy Bueno, bueno. un abrazo. Bueno.